Buen día. En esta ocasión vamos a trabajar con este circuito y lo que vamos a hacer es obtener la función de transferencia. Para ello vamos a utilizar las leyes de corriente y voltaje para obtener la expresión. Primero que nada vamos a ver, ignorando estas terminales, que el circuito es un circuito en serie que consta de esta fuente, esta resistencia y este capacitor. Y viendo que es un circuito en serie, podemos ver que el voltaje de la fuente genera o se distribuye para el voltaje de la resistencia y el capacitor, lo cual nos daría la primera ecuación. Ahora, para que una resistencia tenga voltaje, tiene que circular en ella corriente. Entonces nuestra segunda ecuación es el voltaje de la resistencia, donde es igual a la resistencia por la corriente que va a circular sobre ella. Recordando otra vez que esto es un circuito en serie, vemos que la resistencia y el capacitor pues básicamente deben compartir la misma corriente por ser un circuito en serie. Por lo tanto, la corriente de la resistencia es igual a la corriente del capacitor y esa sería nuestra tercera ecuación. Ahora, hay que tomar en cuenta que la corriente de un capacitor tiene una ecuación específica, la cual es la siguiente. La corriente del capacitor es igual a el valor de la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Y básicamente podemos decir que estas cuatro ecuaciones describen a lo que es este circuito. Lo que vamos a hacer ahora es reducirlas para obtener la función de transferencia. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir la ecuación 2 y la 4 para reducir la expresión. Básicamente lo que vamos a hacer es cambiar este valor de IR por su equivalente en IC, que es esta expresión. Al hacerlo nos queda de esta forma, que el voltaje de la resistencia es ', a R por C, el valor de la resistencia por el capacitor, por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, y eso nos daría lo que es la ecuación 2'. Bien, una vez ya reducida esta ecuación, podemos pasar a identificar quién va a ser nuestro voltaje de entrada y quién va a ser nuestro voltaje de salida en base a este diagrama. Si observamos, por ejemplo aquí, en este lado tenemos esta parte y esta parte que es tierra, estamos observando que estamos leyendo realmente a BS. Por lo tanto, el voltaje de entrada es el voltaje de la fuente, BS. Y en el caso del voltaje de salida, tenemos esta parte que está tocando esta conexión y este que está tomando tierra, y esta parte realmente está leyendo a lo que es el capacitor. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual al voltaje del capacitor. Ya identificando lo que son BI y BO, ahora vamos a hacer lo que es un cambio de variables. Para ello vamos a hacer que en la ecuación 1 y en la ecuación 2, todo lo que sea BS va a ser BI y todo lo que sea BC va a ser BO. Haciendo ese cambio de variables, nos va a quedar que BI es igual a BO más BR. Esa será nuestra ecuación A. Y en la otra va a ser BR es igual a R por C por la derivada del voltaje BO entre el tiempo, de la diferencia del tiempo. Y esa sería nuestra ecuación B. Ahora, lo que se busca en una función de transferencia es que las expresiones estén entre BI y BO. En el caso de la ecuación A, pues lo único que nos faltaría es saber quién es BR con respecto a si va a ser BI o BO. En este caso vamos a utilizar la ecuación B y vamos a sustituir de la ecuación B, la vamos a pasar a A. Entonces sustituyendo nos queda esta expresión que sería la A'. Ahora, para pasar esto a lo que es la función de transferencia, tenemos que pasar del dominio del tiempo, que esto está en el dominio del tiempo, a lo que es el dominio de S, que es Laplace. Entonces hay que aplicar a esta ecuación lo que es la transformada de Laplace. Entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace, que básicamente es cambiar lo que son los términos en t por s. Y en el caso de la derivada, tenemos que pasar del operador de derivada a una multiplicación por s, lo cual nos queda esta expresión, que básicamente termina siendo un arreglo algebraico, donde lo que vamos a hacer ahora es asociar los términos comunes para reducir el tamaño. Entonces acá tenemos que lo que es el término común es BOS. Vamos a organizarlo para que quede común el BOS. Entonces acá, quedando reducido, vamos a obtener ahora la expresión que es BOS entre BIS.
Entonces vamos a despejar. Y al despejar obtenemos la siguiente expresión, que esto es nuestra función de transferencia. Y escrito de otra forma, en vez de escribir BOS entre B y S, podemos escribirlo de esta forma. GLS, que básicamente es otra forma de escribir la función de transferencia para este circuito pasabajas de primer orden.